Ya estamos de regreso en su matinal. ¡Buenos días, familia! Bueno, amigos, y seguimos aquí nosotros en Buenos Días, Familia, y hablando de este tema tan interesante, bueno, tenemos a una invitada aquí en nuestros estudios. Su nombre es Erika y viene a contarnos su historia personal. Bienvenida, Erika, aquí a Buenos Días, Familia. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy Gracias. contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por estar aquí, compartirnos con toda la gente, de verdad, toda esta historia que seguro tienes arrastrando. Cuéntanos un poquito cómo afectó en tu vida o en tus hijos, cómo ha afectado lo que es el divorcio. Bueno, mira, me ha afectado bastante. Tengo 3 años de divorciada, tengo 3 hijos. Especialmente mi hijo mayor le ha afectado demasiado, tanto al plano de llegar a tratar de ser el papá de los otros 2 niños. Wow. ¿Y cuál es la edad de este niño? A 12 años. En ese tiempo, estamos hablando de 3 años atrás, el niño tenía como 12, 11, 9 años. 9 años. So, sí le afectó demasiado, tanto psicológicamente, que estaba tan triste ese niño encerrado en un cuarto, casi no hablaba. Nunca lo miramos llorar, pero demasiado agresivo. ¿Tus hijos llegaron a ver algún tipo de violencia, tanto física como emocional? Sí. Pues, por 2 años vivimos un poco la violencia y sí lo llegaron a ver, tanto verbalmente. ¿Y cómo fuiste tú que tomaste la decisión de salirte de esta relación que era, obviamente, no era buena para ti ni para los niños? Bueno, llegó al punto de que yo dije, bueno, yo no tengo por qué vivir esta vida, ese infierno, era mucha tristeza ya para mí, era una persona completamente diferente y ya no quería hacer nada. Entonces llegó el momento donde yo dije, bueno, ya no, hablé con él, le dije, y se puso así agresivo porque en verdad estaba tomado y me dio un golpe y me rompió 2 costillas. Espérame, no. O sea, estabas en un punto en el que la agresión física fue tan grande que te rompió 2 costillas. Sí, llegó a ese nivel. Estás mencionando que él tomaba, entonces ¿crees tú que el problema viene de raíz porque él era alcohólico o...? Sí, lo que pasa es que él empezó a tomar porque él perdió su trabajo y yo era la única que estaba trabajando, entonces como que le afectaba que yo tuviera trabajo y él no. Entonces él se metió a tomar y fue lo que lo llevó a hacer eso, porque no me había tratado así de golpearme, no, jamás. ¿Estuviste en alguna depresión? Perdóname, Tony. Fíjate que es bien importante este punto en el que ella está hablando de la violencia, cómo esto puede afectar a unos chicos cuando ellos ven este tipo de situaciones. Resulta que estudios han mostrado, psicólogos han contado, de que cuando entran en la edad de niños y tienen este tipo de problemas de violencia doméstica en casa, es cuando un niño en la edad entre los 7 y 8 en adelante puede empezar a desarrollar patrones psicópatas. Así que si ustedes empiezan a ver que los chicos empiezan a tener que torturar los animalitos y están llenos de dolor y de angustia y de molestia por las cosas que están pasando en casa, por favor, atención. Porque es el momento donde usted tiene que ayudar a este niño, porque este niño puede estar desarrollando problemas de patrones psicópatas. Los psicópatas, todos los que están en centros de reclusión o en la cárcel, cuando le han entrado a hacer todos sus estudios, todos sus problemas vienen desde la niñez por problemas de violencia doméstica. ¿Qué estás haciendo tú para ayudar a tu hijo? Yo lo tuve en terapia, 1 año, lo llevé a terapia, a los 3, fuimos terapia familiar, fuimos los 4, y le ayudó mucho. Ahorita ya está muchísimo mejor, se ha mejorado bastante, pero todavía yo lo veo que está metido un poco en el papel de que me tienes que decir a dónde vas, mami. Yo voy a cuidar a mis hermanos, no te preocupes. O no me lleves a la escuela, yo puedo ir sola, si quieres yo voy y recojo a mi hermano. Wow. ¿Y tú tienes otra relación actualmente? No, estoy sola. Creo que es mejor para mis hijos y tanto como para mí, porque así me enfoco más en ellos, porque parte de mi tiempo pues trabajo mucho y el tiempo que tengo pues lo dedico a ellos. ¿Viven contigo? Sí, viven conmigo. ¿Cómo es la relación que tú tienes en estos momentos con él y él con sus hijos? Bueno, con él nos llevamos muy bien ahorita. Llegamos a la solución de que teníamos que tratar de llevarnos lo mejor posible porque uno de los niños se enfermó, lo tuve hospitalizado 2 ocasiones porque no tenía a su papá, porque no lo podía ver y más que nada que peleábamos demasiado, entonces decidimos... ¿Cada cuándo ve Erika, cada cuándo ven los niños a su papá? Prácticamente lo ven casi todos los días.
Oh. Sí, porque el tiempo que yo estoy trabajando, él se queda con ellos. Ah, eso está bien, porque llegaron entonces a un acuerdo para estarse viendo y eso les ayuda por lo menos a tener la figura paterna, que es muy importante, aunque sea que los padres ya están separados, es muy importante que sí estén con esa comunicación y Oye, respeto. ahorita que tú estabas comentando, Alexandra, al respecto de a quién le afectará más, si a los niños o a las niñas, yo creo que afecta de una manera u otra a ambos. En ambos casos, a los niños y a las niñas. De pronto las niñas, como decías tú, tienden a tener el patrón de encontrarse una vez más una figura parecida a la paterna, o sea, un hombre bien macho y de pronto que termine golpeándola. Pero el hombre, como lo dice aquí de repente nuestra querida invitada, puede tener la tendencia o a ser también violento con las mujeres, dominante y provocador. Claro. O puede ser lo opuesto, porque he conocido de repente hombres hoy en día adultos que cuentan historias. Mi papá maltrataba a mi madre y cuando ya yo cumplí los 14 años ya me enfrenté yo de hombre a hombre con mi padre y le dije, vuelves a tocar a mi madre y pues vas a tener que golpear a mí, ya es un hombre. Wow. Y entonces no faltaba el padre desgraciado que tiraba al niño para la calle y seguía maltratando a la pobre esposa. Y son esos hombres que hoy en día de repente son muy especiales con muchas mujeres y que no permiten que golpeen a estas mujeres porque vinieron del dolor de ese tipo de situaciones. Entonces no sabemos realmente las personalidades cómo se puedan desarrollar. Claro, después de como esta ruptura tan fuerte y después de que dices que hubo mucho maltrato, tanto físico como verbal, ¿cómo es que llegan a tener una relación a diario? ¿Cómo se ven? ¿Cómo tú logras perdonar todo eso? ¿Cómo es que pasa esta relación ahora? Lo que pasa es que el amor de madre es tan grande que tú dices, mis hijos son lo más importante para mí y si ellos están bien, yo estoy bien. Es verdad. En la parte de que yo le puse un punto a él de que a mí no me vuelves a tocar, no vamos a hablar más que para los niños. Y, o sea, puse una barrera. O sea, yo no pienso volver con él y se lo dije claramente. Y dije, solamente la relación va a ser de papá a mamá con ellos porque por el bien de los niños. Erika, ¿y qué te hizo tomar esa decisión? Porque muchas mujeres en casita tal vez que están pasando por esa situación como tú, no se atreven a dar ese paso. Hay algo que les impide, por ejemplo, la familia tiene muchas veces que mucha ver influencia, el qué dirán. mucha la influencia. situación económica. Exacto, lo económico, qué bueno Sí. que lo mencionas. ¿Qué te hizo a ti tomar esa decisión rotunda de no volver con él? Fue que prácticamente yo ya me puse muy triste, era una persona ya muy callada, ya no hablaba con nadie y me encerré en un mundo que yo dije, no, yo no puedo seguir así, porque yo era muy diferente, era muy alegre todo el tiempo, que yo ya no quería saber nada de nadie, que dije, no, ya llegué hasta aquí, como que decir, toqué fondo y decidí, dije, bueno, vamos a separarnos, hablé con él. Y él, pues, como tomaba bastante, esa vez hubo un poco de discusión y pues llegaba donde me llegó a tocar. O sea, me dio un golpe y lamentablemente me rompió dos costillas. Wow. Y pues él fue a la cárcel por un mes. Lo sentenciaron sin que le pusiera cargos por lo que hizo. Cargos? Porque yo no quería lastimar más la relación de lo que ya había por mis niños, por mí, especialmente que mi niño en ese tiempo tenía 5 años, él quiere muchísimo a su papá y él era todo para él, y el niño pues se enfermaba, o sea, era de que tenía que llevarlo al hospital, entonces yo dije... Es muy fuerte, y mira, se me pone así la carne piel de gallina, sí. Porque al escuchar a Erika contar su historia me recuerda a mis tiempos de niñez, donde yo sufrí este tipo de maltrato con mi madre, que yo veía ese tipo de situaciones y ella no se atrevía a dar ese paso de dejarlo. Ustedes como mujeres, me encantaría que le dieran una opinión a toda la gente que está pasando por este maltrato, tanto psicológico como físico. ¿Por qué crees que en tu caso, por qué crees que en el caso de Erika, las mujeres llegan a decir, aunque estén viviendo un infierno tanto verbal como físico, ¿por qué siguen ahí, mi Ale? ¿Por qué siguen ahí, Erika? Siguen ahí más que nada por miedo. Ellas creen que necesitan estar con la pareja para tener bien sus hijos y realmente no, porque nada más les estamos haciendo daño. Hubo una pareja que yo conocí, que estamos hablando de 2 años atrás, que también vivió violencia doméstica, lamentablemente llegó a la muerte, porque yo le decía, mira, aléjate, va a pasar algo más grave. Y decía, no, es que por mis hijos yo no voy a hacer esto. Le digo, es que no lo estás haciendo por tus hijos, lo estás haciendo por ti, por el miedo a que no vas a tener dinero, el miedo de que, ¿qué vas a hacer? O sea, que más que nada ese es el miedo que uno tiene. ¿Qué consejo le puedes dar a las mujeres que en estos momentos están viviendo esta experiencia que tú también tuviste? Que digan, hasta aquí llegué
yo no pienso seguir viviendo este infierno porque no es bien para los hijos ni para nosotros tampoco. ¿Y a dónde acudir? Porque ese miedo no es fácil, es muy fácil decir, sí, usted sepárese y ya no O aguante cuando más, no hay pero del apoyo. dicho al hecho hay mucho trecho, se dice por ahí, quiere decir de que no es fácil hacerlo, y lo que sucede es que sí hay ayuda económica. Aquí en este país, si usted le demuestra al Estado que tiene 3 hijos, que hay una violencia bastante fuerte en su casa, el gobierno le proporciona inclusive hasta una vivienda. Claro. Ya hay unos lugares donde hay vivienda, les dan unos bonos de comida y los mandan tanto a los chicos como a usted, señora, a un shelter con unas terapias donde usted va a entender por qué se dan estos casos y usted va a saber manejar también de ahí en adelante, después del divorcio, mejor la relación para con los chicos y pues con ella misma también, porque es la mamá de esos chicos. Oye, mi Ale, agradezco muchísimo que nos abras tu corazón, de verdad. Veo la tengo Sí, aquí al lado de verdad. y veo cómo, Sí, es cómo se le algo pone la bastante piel especial lo que chinita, cómo cuentas. todo esto. Quisiera preguntarte, gracias por compartir todo esto con nosotros y con el público. ¿Cómo fue, mi niña? ¿Cómo fue esta experiencia con tu mami? ¿Por qué crees que haya pasado todo esto? ¿Hasta dónde llegó todo esto? ¿Y cómo les afectó a ustedes? ¿Cómo afectó en tu vida? Bueno, obviamente a mí y a mis hermanos nos afectó muchísimo. Yo me fui por el lado de estar callada. Yo era una niña muy tímida. Crecí siendo una niña muy tímida. En mi adolescencia yo era una adolescente alejada, tímida, callada, porque vi cómo mi papá le golpeaba a mi mamá. O sea, era algo brutal. Entonces llegó el momento que yo tenía 7 años y yo le dije a mi mamá, mami, deja a mi papá. Yo, una niña de 7 años pidiéndole a tu mamá que lo deje, Claro. eso es algo muy fuerte, es porque yo me daba cuenta de lo que mi mamá estaba viviendo, ella siempre estaba llorando, ella siempre la golpeaba. Entonces llegó un punto que las amantes, porque él tenía amantes, llegaban a la casa de nosotros a agredir a mi madre. No te creo. Entonces yo le dije a mi mamá, yo era una niña muy madura a los 7 años, ¿sabes qué, mamá? No eres feliz, deja a mi papá y encuéntrate a un hombre que te haga feliz. Yo le decía. Imagínate, Eso, una para niña que, de 7 años. para que te des cuenta que cuando uno ve a los niños no debe uno ponerlos por debajo pensando, es un niño, él no entiende, es que no lo piensa, todavía no tiene esa capacidad. La tienen, señoras y señores, la tienen. Los niños ya en sus 5 años ya tienen una psicología mucho más desarrollada que la nuestra. Es increíble. Yo tengo una pregunta para ti, Tony. ¿Qué experiencias cercanas o personales has tenido tú respecto a los casos de divorcios y estos niños, cómo se han visto afectados? Fíjate que sí, tengo una experiencia. Ahorita me encantaría que nos sigas contando porque es Claro. algo muy interesante y agradezco mucho, mi Ale, de verdad, que nos compartas esta historia. Yo también tengo una historia en la que un amigo estuvo casado por 23 años, algo así, y le pregunté, me dijo, Tony, me estoy divorciando. Y le dije, ¿por qué, Pancho? Mi querido Francisco, un saludo. Le decía, ¿por qué, Pancho, si llevas tanto tiempo? ¿Por qué no mejor solucionar? ¿Por qué no arreglar? Y me dijo algo bien cierto, que me dijo, no se trata de hacer un récord. Y yo así ahí me cayó totalmente porque me dijo, no, si no estoy feliz, si no se trata de cumplir años por años, si realmente estoy viviendo un infierno. Pero ¿conoces algunos niños afectados en este tipo de rupturas? Fíjate que en ese tipo tan grande, así como de agresión física y eso, afortunadamente no tengo no fortuna, pero bueno, sí, fortuna de conocer a alguien así, pero no está como muy cercano a mí personas que hayan padecido esto, pero créanme que busquen ayuda, señores, por favor, busquen ayuda. Y mis compadres, no está buena la agresión física, por favor no agredan, la violencia no es buena entre mujeres y hombres, entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres, la violencia simplemente no va, hay que platicar, hay que tener comunicación acaba y con no todo. hay que estar agrediendo a nadie, no se vale que abusen de una mujer, la mujer vale muchísimo y por favor pidan ayuda a las mujeres que estén pasando por todo este tema, por todas estas situaciones, pidan ayuda. Muchas gracias, Erika, por compartir Erika, antes de irnos, yo quiero que nos digas, ¿cómo estás ahora? ¿Ya estás feliz? ¿Cómo están tus niños? Que es lo más importante. Bueno, lo más importante es que los niños están muchísimo mejor, van mucho mejor en la escuela, tanto físicamente como emocionalmente. Ellos están muy tranquilos, me apoyan mucho, tanto como yo los apoyo. Somos una familia muy unida, con su papá también, aunque no estemos Ya han juntos, pero asimilado. estamos, todo ya se asimiló.
todo está ya. Pues todo muchas está bien. felicidades por haber tomado ese paso, Erika, y te deseo toda la felicidad a ti y a tus hijos en el futuro. Gracias. Y bueno, regresamos con mucho más porque va a venir ya la música a nuestros estudios, así es que no se muevan, que regresamos aquí en Buenos Días Familia. Buenos días. Vámonos rápido a una pausa comercial y regresamos. ¡Buenos días, familia!